Vamos entonces a dar inicio el día de hoy. Una presentación hoy día bastante breve en realidad, para poder que ustedes vayan conociendo un poco de dónde se origina nuestra carrera de tecnología médica. Por lo tanto, hoy día vamos a hacer un recorrido un poco por la historia y sobre todo por la historia del origen de esta profesión, porque la verdad es que lo conversábamos la vez pasada cuando nos conocimos la clase de presentación, que muchos de ustedes, incluyéndome cuando recién ingresé a esta carrera, la verdad es que no teníamos mucha idea de qué se trataba la carrera, de dónde se originaba, cuál era el campo de ocupación que en definitiva tiene esta profesión. Y decíamos ese día, cuando uno va por la calle y le pregunta a cualquier persona que esté pasando por ahí, uno le dice, señora, ¿usted sabe lo que es un enfermero? Todos te van a decir, sí, es la señora, la señorita o el joven que se encarga de cuidar a los enfermos en el hospital, te dan curaciones, no sé, ellos tienen, digamos, alguna idea eh, precisa o no, pero algún concepto tienen de esa profesión. Lo mismo, tú les preguntas qué es lo que es un kinesiólogo y te van a decir, sí, es una persona que te hace algunas terapias, te hace algunos masajes, los huesos, no sé, qué sé yo, te hace ejercitar, en fin, para recuperar tu funcionalidad de alguna extremidad dañada, lo que sea. Pero, y así con distintas profesiones, mucha persona, el público en general, eh, conoce o tiene algún concepto, alguna idea más o menos aproximada de lo que podría ser esa profesión. Pero nuestra profesión en particular, la verdad es que muy pocas personas la conocen. Y hoy día quiero entonces comentarles de dónde se origina, cuáles son los campos que nosotros vamos a ocupar. Y en esta primera clase vamos a hacer un recorrido bastante breve, pero de la historia. Y en el transcurso entonces de las siguientes clases vamos a de a poquito ir desglosando cuál es la importancia de este profesional. Y como yo les comentaba, también en el contexto mundial que está ocurriendo en relación a la pandemia y en particular en nuestro país, además, eh, surge recién, en virtud de esta pandemia, el nombre de tecnología médica eh, en la opinión pública y recién la gente está conociendo nuestra profesión. Vamos a ver desde cuándo está esta profesión. Eso es lo interesante que vamos a conversar brevemente el día de hoy. Entonces, en esta clase introductoria vamos a ver la historia del origen de nuestra profesión. En esta pantalla, bueno, está el escudo de nuestra universidad, Universidad de Tarapacá, que se origina el año 1981 de la fusión de dos universidades. Lo voy a comentar en un ratito más. Es la ex sede Universidad de Chile, de Arica, sede Arica, ¿no es cierto? Y la Universidad del Norte, donde había también una sede aquí en la ciudad de Arica. De la fusión de esas dos instituciones se genera entonces la Universidad de Tarapacá el año 1981. El otro loguito que está en esta imagen es el logo del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, que es nuestro colegio profesional, que también vamos a hacer una clase para contarles de qué se trata esta asociación gremial. Y si ustedes se fijan en el loguito, va a tener distintos símbolos, y estos símbolos van a representar entonces las diversas menciones o especialidades que tiene un tecnólogo médico en Chile. Ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de las clases que también vamos a hablar de nuestra profesión a nivel internacional, ¿ya?
toda vez que esta profesión no tiene el mismo nombre en todos los países, incluso aquí en Latinoamérica, la profesión, si bien el campo ocupacional de muchos profesionales puede ser bastante símil, bastante parecido, en los distintos países esta profesión se llama con otro nombre, ¿ya? Y vamos a ver entonces a nivel panamericano también, y a nivel europeo y estadounidense, qué pasa con esta profesión, cómo se llama la profesión y cuáles son los campos de desempeño. Pero la verdad es que es bien versátil, bien variados los nombres que podemos encontrar de la profesión nuestra a nivel internacional, y también encontrar un profesional que de las características del tecnólogo médico en Chile, la verdad es que a nivel internacional es bien difícil encontrar, ¿no? Dado nuestra formación académica universitaria. Dicho esta breve introducción, vamos entonces a continuar con, o empezar más bien, con describir un poco la profesión del tecnólogo médico acá en nuestro país. Primero, ¿cómo se origina esta profesión? Porque la verdad es que después de todo, y lo que hemos conversado recién en esta diapo introductoria, nuestra carrera es, comparado con otras profesiones de la salud, del área de la salud, una de las más jóvenes, digamos, puesto que según los registros históricos de nuestra carrera, se inicia o empezamos a hablar de tecnología médica, entre comillas, el año 1948, o sea, a mediados del siglo pasado. Aquí en Chile, ¿qué pasa el año 1948? La Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social, que era en esos años la entidad que se encargaba de prestaciones de salud y prestaciones de ayuda a la sociedad, a la comunidad, forma lo que se llama la Escuela Técnica y Administración Hospitalaria, ¿ya? Y esa escuela era la encargada de colaborar con investigación y con la organización de los hospitales del país, ¿ya? Entonces, 1948 se forma esta Escuela Técnica de Administración Hospitalaria, ya que va a ser, entre comillas, podríamos decir la cuna de muchas profesiones, y entre otros la profesión nuestra, ¿ya? Que se va a originar entonces en esta Escuela Técnica de Administración Hospitalaria. Aquí una fotito con antiguas profesionales que probablemente conformaron en su momento la Escuela Técnica y Administración Hospitalaria. Este señor es don Osvaldo Quijada Cerda. Este señor, don Osvaldo Quijada Cerda, era el director de la Escuela Técnica y Administración Hospitalaria. Y este caballero es importante para el origen de nuestra profesión también, porque él lideró de cierta forma el desarrollo de cursos de especialidades que estaban en el ámbito, por ejemplo, del laboratorio clínico, del banco de sangre y de la radiología en nuestro país también, que es el área que nos compete a nosotros, la física médica y la anatomía patológica. Si ustedes se fijan, estos primeros cursos que estaban en esta Escuela Técnica de Administración Hospitalaria son los cursos que nos originan nosotros como profesión de tecnología médica. Y un dato súper curioso, en esos años, a pesar de que la sociedad era bastante segregadora desde el punto de vista de los géneros, ¿ya? Esta escuela impartía estos cursos a los llamados técnicos laborantes, que ese es nuestro antepasado profesional, nuestro origen como tecnólogo médico. Antes nos llamábamos técnicos laborantes. Esto yo siempre lo pregunto en pruebas, chiquillos. ¿Cómo se llamaba el antiguo tecnólogo médico cuando todavía no era un tecnólogo médico propiamente tal? Y este se llamaba el técnico laborante.
Y curiosamente, les decía yo, que estos cursos eran orientados más bien al sexo femenino. Son cursos que se daban a las técnicos laborantes mujeres. Y ellas eran las que trabajaban en los laboratorios, los servicios hospitalarios y que atendían justamente las necesidades de la población que tenían relación con exámenes de laboratorio clínico, con exámenes de banco sangre, con radiología, ¿ya? Y física médica, y con la anatomía patológica, que es el estudio histológico de tejidos, ¿ya? De muestras de tejido, biopsias, qué sé yo, ¿ya? En estas áreas que están mencionadas acá, entonces, los cursos a técnicos laborantes, que es nuestro antepasado profesional, eran entonces dirigidas a mujeres, solamente y exclusivamente mujeres, ¿ya? En esos años donde había entonces esta segregación de género y hay ciertas cosas que en la sociedad en esos años eran típicamente masculinas y otras típicamente femeninas. En este caso, los técnicos laborantes del sexo femenino se formaban en radiología, se formaban en laboratorio clínico, se formaban en anatomía patológica, en esta escuela técnica de administración hospitalaria. Y el señor entonces que tenemos ahí la fotografía es el director don Osvaldo Quijada Serra. Entonces, nuestra profesión, nuestra antepasada profesión, era una profesión netamente femenina, ¿no? Orientada al sexo femenino. Acá otra imagen de antiguas tecnólogas. Logro reconocer ahí una señora que ya está, bueno, a esta altura ya es una abuelita, pero la señora de acá del centro. Tuve la oportunidad de compartir en algunas reuniones con ella en el Colegio de Tecnólogos Médicos en Santiago. Estábamos nosotros recién en el año 1948, cuando se crean entonces estos cursos en la Escuela Técnica de Administración, ¿no es cierto? Ahora en mayo de 1950, la Junta Central de Beneficencia, la misma entidad, ¿no es cierto?, otorgó a estos técnicos laborantes, que yo les dije que era nuestro antepasado profesional, grados y garantías similares a las enfermeras, a los asistentes sociales y a las matronas. Es decir, por primera vez en la historia, en el año 1950, nuestros antepasados profesionales, que eran los técnicos laborantes, se les pone a la misma altura desde el punto de vista de las garantías que puedan tener en forma de profesionales, igual que las enfermeras, ya que en esos años evidentemente la enfermería era una profesión ya de larga trayectoria, consolidada, con profesionales ya reconocidos y con la importancia y el rango que siempre se les otorgaba. Entonces, en esos años 1950 a nosotros se nos da esta garantía y tratando de equiparar nuestra profesión, siendo un técnico laborante, entonces de similares características que las enfermeras, ¿ya? Para poder un poquito equiparar el tema del reconocimiento profesional a estos técnicos laborantes. Y transcurrió entonces la década de los años 50, donde entonces los técnicos laborantes son aquellas personas que se dedicaban a atender la necesidad de la población relacionada con radiología y física médica, con laboratorio clínico, con banco sangre, como anatomía patológica, tal como recién lo relaté. Y una década después, bueno, ahí durante los años 50 en realidad se fueron titulando lo que eran los técnicos laborantes, ¿ya? Siempre con con este rango de meramente técnicos, ¿ya? Con cursos que hacían. Si ustedes se fijan, todavía no era una carrera propiamente tal. Son gente que tomaba cursos y que posteriormente se dedicaba a esas labores de apoyo diagnóstico, de radiología, de laboratorio, etc. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe. No, profe. Ya es que vi un micrófono por ahí que me estaba haciendo que estaba abierto. Pensé que me querían hacer una cosa. Entonces, el 5 de diciembre de 1960, es decir, transcurrió un poquito más de una década desde lo que comenzamos a conversar, el Consejo Superior de la Universidad de Chile
ya que de cierta forma la Universidad de Chile es nuestro precursor, es nuestra antigua alma mater de los tecnólogos médicos, de ahí se origina nuestra carrera. Recién se funda en 1960 la Escuela de Tecnología Médica, ¿ya? Y esto fue entonces en la Universidad de Chile. Y se anexa esta Escuela de Tecnología Médica a la Facultad de Medicina y a la Escuela del Servicio Nacional de Salud de la Universidad de Chile, siendo su director el doctor Jorge Artigas, y él entonces funda esta primera Escuela de Tecnología Médica en la Universidad de Chile, el año 1960. Cuando fue reemplazado su cargo el doctor Jorge Artigas, se nombra en la dirección de esta escuela, ¿no es cierto?, a Guacolda Uvilla. Y la señora Guacolda Uvilla, que falleció el año pasado, falleció la señora Guacolda, siempre los tecnólogos médicos, ella siempre en los congresos de tecnología médica, en algunas reuniones del Colegio de Tecnología Médica, siempre ella a veces iba y nosotros que somos casi sus descendientes profesionales, siempre teníamos el agrado de saludarle a una persona muy, muy, muy afable. Lamentablemente la señora Guacolda enfermó y ya no está con nosotros, pero hasta el año pasado ella, y antes pasado todavía, ella participaba de mucha actividad. Esta es la señora, cuando estaba jovencita, la señora Guacolda Uvilla, que es la primera tecnóloga médica titulada en el país, ¿ya? Todos los que se titularon antes de ella no eran tecnólogos médicos, eran técnicos laborantes. Entonces la señora Guacolda Uvilla fue la primera tecnóloga médica titulada, ¿ya? Ella es nuestra antepasada profesional, nuestra abuelita profesional, ¿ya? Así que por primera vez en los años 60 fue esta señora Guacolda Uvilla la primera tecnóloga, que además quedó como directora de la Escuela de Tecnología Médica. Yo les decía recién, les comentaba que antiguamente, hasta esos años, tanto en el ámbito de técnicos laborantes, como ahora que se creó después en los años 60 la Escuela de Tecnología Médica, es una carrera orientada meramente a lo que era el ámbito femenino, o sea, era una carrera de mujer, considerada una carrera de mujeres, ¿ya? Y producto de que ingresa, mira, y es paradójico lo que sucede aquí, porque producto de que ingresa la señora Guacolda Uvilla como directora, producto de este cambio, las egresadas de la antigua Escuela Técnica de Administración Hospitalaria rindieron el examen y revalidaron el título, ¿ya? Y se transformaron en tecnólogos médicos o tecnólogas médicas, ¿ya? Y por primera vez, bajo la dirección de la señora Guacolda Uvilla, se permitió el ingreso a la Escuela de Tecnología Médica de varones, ¿ya? Entonces, recién en esos años se abrieron las puertas, digamos, para que los varones pudieran estudiar la carrera de tecnología médica. De cierta forma, nuestra carrera es un poco atípica porque muchas carreras en la historia de las profesiones universitarias siempre eran más orientadas a varones, y en algún momento una mujer un poco más atrevida, etcétera, se metió a la carrera y se vieron obligados a abrir matrículas para mujeres. En relación a nuestra carrera, todo al revés. Era una profesión netamente femenina y que tuvo que venir una directora mujer para abrir entonces matrículas destinadas a varones para que pudieran ingresar entonces a estudiar esta profesión, ¿ya? Entonces también en los años 60 se incorporan los varones a estudiar tecnología médica. Así que es un dato curioso que yo igual siempre lo pregunto en la prueba. ¿En qué año se ingresan varones a estudiar por primera vez la carrera? Bajo la dirección de la señora Guacolda Uvilla en los años 60. Ahora bien,
La carrera TM, propiamente tal, en la Universidad de Chile, como carrera, se crea en el año 1979 bajo el decreto universitario 15.082, ¿ya? Y ahí recién se formalizó propiamente tal lo que es una carrera de tecnología médica, ¿ya? Recuerden que antes eran estas personas que venían de la escuela de técnicos laborantes, que tomaban estos cursos pequeños y se transformaban en tecnólogos médicos. Un dato importante que no les mencioné acá, que me estoy acordando ahora, es que la primera escuela o carrera de tecnología médica propiamente tal se originó en la Universidad Austral de Chile, también en los años 60, como carrera de tecnología médica propiamente tal, ¿ya? Para que ahí lo tengan dentro de sus apuntes, de su información. De hecho, voy a tratar de editar, cuando les suba esto, voy a tratar de editar para que ustedes tengan ese dato también, ¿no? Entonces, 1979, carrera de tecnología médica propiamente tal. Y ahí entonces, dentro de este reglamento se creó las menciones de laboratorio clínico, banco de sangre y hematología, como una mención. Luego, otra mención, radiología y física médica, que es la mención que actualmente se llama imagenología y física médica, que es la que ustedes pudieron estudiar, o sea, van a entrar a estudiar ahora. Antiguamente nosotros estudiábamos nuestra carrera, nuestra mención se llamaba radiología y física médica, hoy se llama imagenología. También la mención de oftalmología, que hoy en día también está presente en nuestra Universidad de Tarapacá, y que es la mención más joven que se incorporó a nuestra Universidad de Tarapacá. En esos años también, 1979, estaba presente la mención de técnica histológica y citodiagnóstico, y finalmente la mención de otorrinolaringología, ¿ya? Que igual actualmente son pocos los egresados también de esa mención y escasean bastante. Joaquín, querías hacer una consulta. Sí, esa mención de técnico histológico y citodiagnóstico es la actual de morfofisiopatología y citodiagnóstico. Exacto, en esos años se llamó técnica histológica, pero actualmente se llama morfo, sí. Sí, exactamente, y citodiagnóstico. Exactamente, buena pregunta. Y además en esos años en la Universidad de Chile se definen los planes de estudio de esa carrera. No sé si hay más consultas. Sí, yo, profe, ¿por qué antes era imagenología? Es decir, ¿por qué antes era radiología y ahora es Sí, imagenología? buena pregunta. Mira, eh, hace un tiempo atrás nosotros hicimos lo que el año 2017, cuando yo todavía era jefe de carrera, nosotros hicimos la acreditación de la carrera y surgió en ese momento si que íbamos a mantener el nombre radiología o fisiología, o radiología o imagenología, perdón, y nos pusimos a revisar los planes de estudio de la carrera y efectivamente cuando se incorporaron otras técnicas que no tienen que ver con rayos X, pero sí con formación de imagen, entonces que se decidió cambiarle el nombre a la mención y ponerle imagenología, porque por ejemplo, en la malla que ustedes van a cursar hoy en día, estamos impartiendo asignaturas tales como la ecotomografía, que es una técnica de imagen, pero que no se genera con rayos X. Lo mismo, resonancia magnética. Es una técnica del cual nos encargamos nosotros los tecnólogos médicos de la mención. Es parte de nuestro campo ocupacional, sin embargo, no encajaba con la denominación radiología porque se realiza con pulsos de radiofrecuencia y con electromagnetismo, ¿ya? Entonces, con el fin de ser más preciso en la nomenclatura de la carrera, es que se decidió, y esto fue el plan de estudio 2006, si no me equivoco, es que se cambió el nombre de radiología
a imagenología, Imagenología. para que fuera más preciso la nomenclatura y que dentro de, pudiésemos englobar dentro del nombre, dentro de esta nueva nomenclatura, técnicas imagenológicas que no necesariamente se generan a partir de los rayos X, tales como la ecotomografía y la resonancia magnética, ¿ya? Que son dos asignaturas además que ustedes van a cursar en el plan de estudio. Así que Profe, para hacer esta precisión tuvimos que cambiar la nomenclatura ese año. Sí, Maca. una consulta, ¿en el año 2006 acá en la UTA o en todo Chile se cambia el nombre? Mira, esto fue bastante uniforme porque cada ciertos años está recomendado que los planes de estudio se revisen cada 5 años aproximadamente, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver a continuación la diapo y yo les voy a explicar cómo fue evolucionando un poco nuestro currículum, pero más o menos a mediados de los años 2000, a nivel nacional está la Asociación de Escuela de Tecnología Médica, la ASOTEM, que en la ASOTEM se congregan todas las universidades que imparten la carrera de tecnología médica y actualmente aquellas que además están acreditadas para poder dictar nuestra carrera. Entonces, en la SOTEM se llegó a una especie de consenso en el cual sería más conveniente utilizar la palabra imagenología para poder incorporar justamente estas técnicas imagenológicas de las cuales nosotros no hacemos cargo, pero que no son generadas a partir de rayos X. ¿Sí? Y para ser un poco más amplio en el espectro y tampoco nosotros restringirnos al campo profesional, porque vamos a ir conversando en el transcurso de estas clases de introducción a la tecnología médica, la cantidad de profesiones que intentan ocupar campos ocupacional, campo laboral nuestro, que son netamente de nuestra formación profesional. Y muchas profesiones, otras de la salud, tratan de meterse en nuestras áreas en nuestras áreas laborales para poder hacerlas ellos. Entonces, para nosotros como carrera de tecnología médica es un constante, estamos en constante pugna, digamos, por algunas áreas donde otros profesionales de la salud quieren incursionar, quieren quitarnos campo laboral y para eso vamos a conversar también en el transcurso de estas clases de qué hacemos frente a eso. ¿Cómo nos defendemos? ¿Quién nos defiende? ¿Hay alguna entidad que pueda velar porque no nos ocupen nuestros campos profesionales y que hagan lo que se llama hoy en día ejercicio ilegal de la profesión? Eso también tiene en alguna parte, ¿sí? Bueno, lo que usted está hablando ahora es en relación al decreto 90 que se planteó, ¿cierto? ¿O no? Sí, mira, qué buena pregunta. Hay una clase porque que vamos tengo a... esa... Sí, Perdón, coméntalo. tengo esa consulta y también, bueno, y una parte si es que la Universidad de La Vacancia tiene una sociedad científica en la que tecnología médica sea un impulso o que esté metido dentro de una sociedad científica como tal, en la región o en la universidad. Excelente. Mira, tiene varias aristas tu pregunta. En primer lugar, a ver, nosotros tenemos a nivel nacional una asociación gremial que es el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile. Y a nivel regional tenemos el Colegio de Tecnólogos Médicos Regional Arica y Parinacota, del cual yo fui presidenta hasta el año 2018. ¿Y qué objetivo tiene el colegio profesional? El colegio, y vamos a ver una clase, tenemos una clase dedicada justamente al Colegio de Tecnólogos Médicos. Es una entidad donde se reagrupan los profesionales, tú te asocias al Colegio de Tecnólogos Médicos y dentro de las funciones que tiene el colegio es justamente estar presente para poder defender la profesión en los distintos ámbitos donde eventualmente se incurra en ejercicio ilegal de la profesión o que tiene el deber de, en realidad, el Colegio de Tecnólogos Médicos de justamente proteger al profesional frente a alguna acción externa que pueda estar vulnerando su campo laboral, vulnerando su desempeño
dentro de su trabajo, si puede estar siendo objeto, por ejemplo, de algún tipo eh, de abuso laboral o algo que vaya en contra de la profesión que está ejerciendo, que lo obligan a hacer tareas que no corresponden a la profesión, etc. Entonces, el Colegio de Tecnólogos Médicos tiene esa función. Aparte también, profesionalmente hay sociedad científica, pero la sociedad científica tiene más que todo, más que defender la profesión, tiene otra función. La sociedad científica tiene la función de hacer crecer en el ámbito académico e investigativo la profesión. Son distintas aristas que tienen cada una de distintas funciones desde el punto de vista profesional. El Colegio de Tecnólogos Médicos más una función gremial, es decir, la protección, velar por la protección de la profesión. Y las sociedades científicas son más, justamente como su nombre lo indica, sociedades científicas que tienen por objeto investigar, promover la docencia, la investigación de alguna de las especialidades de nuestra profesión, de tecnólogo médico, ¿no? Es así como, por ejemplo, está la Sociedad Científica de Tecnólogos Médicos de Radiología y se dedica a investigar y trabajar temas más académicos y científicos. Eso. Y eso lo vamos a ver en algunas clases, Joaquín, para que ya se los adelanto, lo vamos a ver en la clase. Hay una clase que está dedicada específicamente al Colegio de Tecnólogos Médicos y otra a la sociedad científica, donde vamos a ver cómo se diferencian y qué roles cumplen dentro de la profesión, ¿ya? Conozco bastante ese ámbito por haber sido presidenta regional hasta el año 2018 del Colegio de Tecnólogos Médicos. Así que vamos a tocar también esta área muy interesante de qué se está haciendo respecto de la defensa de nuestra profesión y qué pasa cuando a nivel nacional hay algún decreto como el que tú has mencionado, el decreto 90, donde de pronto nos damos cuenta que estamos siendo dejados fuera de algún ámbito que nos complete plenamente y que eventualmente se pueden colar otros profesionales a hacer tareas o labores que son propiamente y netamente nuestras, ¿no? Claro, Y eso yo tengo entendido que, perdón, profesora, es que tengo familiares que trabajan en el ámbito hospitalario ¿Sí? y me comentan que, por ejemplo, una enfermera o un enfermero puede hacer un curso de 6 meses y, entre comillas, ya estaría capacitado para poder hacer labores en el que un tecnólogo médico debe pasar 5 o 6 años, incluso después capacitarse, en un posgrado, y ya estaría capacitado ese enfermero o enfermera en hacer labores que son netamente de tecnólogo médico. ¿A eso se refiere el decreto 90? Claro. Joaquín, qué importante el comentario que estás haciendo en este momento porque efectivamente nuestra profesión constantemente está teniendo que fiscalizar un poco qué es lo que está pasando. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas que tú estás comentando? Porque efectivamente hay vacíos legales que eventualmente permiten que otro profesional se pueda meter en alguna de nuestros ámbitos profesionales y que en la ley no está escrito en ninguna parte que no puede hacerlo. Entonces, es ahí la importancia del Colegio de Tecnólogos Médicos que esté permanentemente atento a ese tipo de cosas y que pueda reunirse con autoridades, que pueda poner la voz de alerta primero. Decir, señora autoridad, mire, está pasando esto, nosotros no estamos de acuerdo porque este es un ámbito que nos compete a nosotros profesionalmente y propiamente tal. Entonces, hagamos una mesa de trabajo para ver cómo se puede corregir este tema para que no se incurra en ejercicio ilegal de la profesión por parte de otros profesionales que eventualmente se quieran meter en nuestro ámbito de desempeño. Tenemos, y eso quiero ser súper transparente con ustedes que están recién empezando en esta profesión, sí tenemos, sobre todo en los últimos 2, 3, 4, 5 años, este tipo de inconvenientes con otras profesiones que eventualmente han ocupado incluso cargos
que son propiamente de tecnólogos médicos y que han incursionado en otras profesiones. Y ahí es donde está el rol tanto de ustedes, que son las generaciones futuras de tecnólogos médicos, como de los que somos más antiguos, de conformarnos, de agruparnos en nuestros colegios profesionales y hacer fuerza para poder y apoyar para que aquellas personas que nosotros elegimos después en el colegio como nuestros representantes tengan esa capacidad de estar alerta y de poder conversar con las autoridades y de corregir cosas que nosotros vamos a considerar como arbitrariedades para nuestra profesión y que nuestros profesionales eventualmente se metan en campos ocupacionales nuestros. Ustedes, y hace algunos años atrás, cuando yo era una jovencita tecnóloga médica, me llegué a horrorizar viendo gente que no era de la profesión tomando radiografía, tomando escáner. Yo decía, ¿cómo esto se puede generar? ¿Cómo esto es posible? Yo acabo de estudiar 5 años y llego y afuera hay alguien que estudió un par de meses, un curso chiquitito y ya está ocupando un puesto al cual nosotros fuimos capacitados plenamente. Entonces, para ser bien transparente, todavía está pasando. Afortunadamente cada vez menos, pero depende mucho de cómo nos defendemos, y para defendernos tenemos que agruparnos, y eso es el Colegio de Tecnólogos Médicos, ¿ya? Para poder ir a conversar con autoridades. De hecho, siempre se tiene que ir a conversar con los senadores, con los diputados, que son aquellas personas que en definitiva en este país legislan y que por desconocimiento de nuestra profesión justamente caen en estos errores y en estos vacíos legales que permiten que otro profesional fácilmente pueda meterse en nuestros ámbitos de desempeño, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay una pelea más o menos importante que dar, y esto lo vamos a conversar un poquito más en extenso, cuáles son los baches que actualmente tenemos, que están ahí todavía latentes y que tienen que ver con decretos como el decreto 90, que más de algún dolor de cabeza nos ha generado como profesión, y cómo podemos revertir estas legislaciones que no nos han considerado a nosotros como profesión, ¿ya? Por lo mismo que yo les comentaba al inicio de esta clase, nuestra profesión lamentablemente ha sido bastante invisibilizada, es poco conocida, y está en nosotros, los tecnólogos médicos, darnos a conocer, participar en los ámbitos nacionales. Es más, el Colegio de Tecnólogos Médicos en este momento está pidiendo que nosotros formemos parte integrante de la mesa social COVID-19, porque el tecnólogo médico es uno de los profesionales si no el profesional de primera línea en el diagnóstico de COVID-19, ¿ya? El tecnólogo médico que hace el examen PCR, que en definitiva es el que determina si un paciente está contagiado o no, lo realizamos, entonces lo realiza el colega de laboratorio clínico, y es un tecnólogo médico. Todos los resultados que cada día se dan a nivel nacional en la prensa son producto de exámenes realizados por tecnólogos médicos, ¿ya? Así que el tecnólogo médico recién, a producto de esta pandemia, está saliendo a la luz pública la importancia de su presencia en la salud del país, ¿no? Eso, chicos, no sé si hay otro comentario más, porque la verdad es que este tema da para mucho conversarlo, y lo vamos a conversar en su oportunidad en clases específicas. En relación a nuestra universidad de Tarapacá, como les decía al inicio, nosotros tenemos una historia, de hecho, y creo que les había comentado también en la clase pasada, nosotros en octubre del año pasado, 2019, en nuestra universidad tuvimos un magno evento que se trató de la celebración de los 50 años de tecnología médica en Arica, ¿ya? Puesto que nuestra universidad, actualmente Universidad de Tarapacá, ex sede Universidad de Chile, en 1969 acogió la primera generación de estudiantes de tecnología médica, ¿ya?
desde ese año, 1969, es que en las aulas de nuestra universidad entonces se imparte la carrera. ¿Qué carreras, qué menciones se impartían en esos años acá, desde 1969 en Arica? Está la mención de radiología y física médica, así que nosotros somos una de las menciones, la mención más antigua acá en Arica. Laboratorio clínico, hematología y banco de sangre también. Y de hecho somos como tecnología médica, es una de las carreras más antiguas de Arica, acá del ámbito universitario. ¿Ya? El año 1969 entonces. Universidad de Chile, sede Arica. De hecho, algunos profesores que nos imparten clase todavía son egresados de Universidad de Chile, sede Arica. Parece que cada uno o dos por ahí que nos hacen clase en cuarto y quinto año. Estaba el profesor Luis Álvarez, que yo les comentaba que él se retiró y fue el profesor de muchas generaciones, y el profe justamente, y voy a tratar de invitarlo, como les decía, a una de estas transmisiones que hacemos del Zoom. El profe formó casi todos los tecnólogos médicos egresados hasta el año pasado, y el profe además fue el primer presidente de la Centro de Estudiantes de Tecnología Médica de acá. El profe ha recibido distinciones a nivel nacional como tecnólogo médico, y actualmente es el presidente de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos. Así que el profe es un libro de historia en sí, así que voy a tratar de organizar una clase para que él también pueda conversar con ustedes. Y el profe de verdad que es un motivador nato, y él te incentiva mucho con temas de la carrera. Así que ojalá que podamos contar con él en una de estas transmisiones de Zoom. Entonces, Profe, disculpe, ¿cuál era su nombre? ¿Luis? el profesor se llama don Luis Álvarez y Nostroza, y también fue decano el profe Luis. Fue decano, Gracias. ya. El profe actualmente es presidente de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, ha recibido distinciones a nivel nacional. En fin, es todo un libro de historia el profe, así que ojalá que podamos contar con él en una de estas transmisiones. La Universidad de Tarapacá, propiamente tal como les comentaba al inicio, comienza el año 1981, ¿ya? Por un decreto a nivel del Ministerio de Educación, y se genera de la fusión de la Universidad de Chile, sede de Arica, y de la Universidad del Norte, ¿ya? Administrativamente se genera esto de la Universidad de Tarapacá, pero las carreras ya estaban instaladas en sí. Por lo tanto, nuestra carrera de tecnología médica ya estaba funcionando. O sea, nuestra carrera de tecnología médica acá en Arica es más antigua que la misma Universidad de Tarapacá, que la Universidad de Tarapacá propiamente tal, con este nombre, con esta denominación, es del año 1981, así que somos más antiguos que la misma UTA. Y tenemos toda una tradición, todo un prestigio, y que ustedes hoy en día son los herederos de esta tradición y de este prestigio profesional, así que siempre cuando uno entra a la UTA Tecnología Médica tiene como sobre los hombros un poquito esta responsabilidad de mantener este prestigio que tiene nuestra tecnología médica a nivel nacional, y por qué no decirlo también internacional. Tenemos entonces esta responsabilidad como estudiante y después egresados de mantener este prestigio de nuestra carrera de tecnología médica UTA a nivel nacional. Así que eso es más o menos lo que les quería contar el día de hoy, para que ustedes supieran de dónde viene esta cuestión de la tecnología médica, de dónde se origina, porque hay muchas personas que piensan que era una carrera técnica. Claro, porque en la antigüedad sí era una carrera técnica que se llamaba técnico laborante, del cual ese técnico laborante tomaba pequeños cursos y ejercía radiología, ejercía laboratorio clínico, etc. Pero en algún momento esta carrera se profesionalizó, fue una carrera universitaria, y hoy en día plenamente universitaria y reconocida y con su prestigio a nivel nacional.
La carrera de tecnología médica tiene un currículum de 5 años de duración, 10 semestres, y esto recién empezó a mediados de los años 1990. Yo recuerdo haber estudiado, recuerdo haber sido una alumna de las primeras generaciones cuando en el año 1998 yo me cambié de plan de estudio, y ahí se incorporó el 10º semestre, por lo tanto pasó a ser 5 años la carrera y obteníamos además una licenciatura en tecnología médica. Antes eran 4 años la carrera, antes del año 1998, y salías con el título profesional pero sin licenciatura. Y a partir entonces del año 1998, la carrera aumentó a 10 semestres de duración y se obtenía además una licenciatura. Eso, chicos, vamos a ver también en otra clase, desglosar un poquito lo que es la malla curricular. Y aprovechando también la experiencia que tengo de haber acreditado la carrera, nuestra mención en particular está acreditada por 5 años, ¿no? En el año 2017 nos acreditamos por primera vez. Profe, Sí, dígame, Yunis. una consulta, ¿está grabando la clase por casualidad? Sí, estoy grabando la clase, sí. Ah, ya. Después Ya, yo les voy a compartir el link porque con otros compañeros de cursos superiores, con los niños de 4º y de 5º, traté de subir el video, pero es muy pesado, entonces lo voy a tener que transformar a un link de YouTube. Y yo en el e-learn les voy a colocar el URL para que ustedes después se puedan linkear a ver el video de esta clase, ¿ya? Ya, perfecto, muchas gracias. Eso, bueno, de nada. Eso, chicos, entonces vamos a conversar en el transcurso de las clases un poquito más sobre el Colegio de Tecnólogos Médicos, sobre la legislación nacional que regula nuestra profesión, el Código Sanitario, el Decreto 90, un montón de legislaciones. Y también vamos a conversar sobre lo que es nuestra malla curricular, y ahí ustedes me van a poder ir haciendo las consultas que tengan en relación a ese tema. Eso, chicos, no sé si hay algún comentario que alguien quiera hacer, alguna pregunta, algo que quiera agregar. Profe, una duda. Dígame. ¿Es verdad que se puede hacer el intercambio para otro país? A ver, sí, buena pregunta. La universidad mantiene convenios con instituciones a nivel latinoamericano, sí. Y si es que alguno de ustedes estuviese interesado en hacer 1 o 2 semestres de intercambio, tiene que averiguarlo porque en relaciones internacionales bueno, primero conversar con la jefa de carrera, que es la señora Maura Aguad. Me parece que ustedes ya tuvieron un encuentro con ella vía Zoom, si no me equivoco. Y Sí, estuvimos con ella. las gestiones, me parece que, si mal no recuerdo, ese reglamento podría postularse cuando ya tiene cierto avance curricular, que me parece que es en 3er año que se podría postular. Y puede efectivamente ir a intercambio a alguna institución con la cual se tenga convenio a cursar 1 o 2 semestres. Sí, eso existe, la posibilidad, la universidad tiene esa opción. Lo mismo a nivel nacional, me parece que con la Universidad de Valparaíso tenemos también ese convenio, se puede ir para allá. Y también con alguna universidad de Paraguay, Brasil, hay algunos convenios que están disponibles, sí, efectivamente. Para que aquellos que estén interesados en eso, sí, lo y vean, es una maravillosa experiencia poder ir de intercambio al extranjero mientras uno está estudiando, así que si es que tienen interés, yo los animo a que lo averigüen y traten de postular, si es posible. Muy interesante la oportunidad. Eso. Muchas gracias, profe. Bueno, de nada. Bien, si no hay más comentarios o consultas, dejamos entonces hasta aquí el día de hoy y, como les decía, vamos a ir conversando
diversos temas que van a ir surgiendo a lo largo de las clases. Bien, que tengan entonces una excelente tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Estén atentos al material que se va a ir subiendo, algunas lecturas, algo complementario, y se comunican conmigo a través del intranet dejándome mensaje, o si es algo más que requiere un poquito más de apuro, a través de su delegado de curso. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos, chiquillos. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Chao, profe. Chao, nos vemos.